presentar su carátula, todo el trabajo, y en la parte de atrás como anexo las encuestas. Entonces, en esta semana voy a preparar todo lo que se tiene que hacer. El sábado 21 es el último plazo para presentar la tarea de estadística, jóvenes señoritas. Alguien del grupo tendrá que venir a dejar a mi casa. Les voy a mandar la ubicación si van a venir a dejar acá donde vivo, en Villa Armonía, o en el barrio Petrolero. Si hay alguien que me lo puede ir a recibir en el Petrolero, entonces, o yo misma voy a ir para que no vengan tan lejos, o si nadie me colabora, entonces aquí a Villa Armonía, no importa, ustedes son jóvenes, ¿no es cierto? Pueden desplazarse. Entonces, jóvenes señoritas, voy a mandar al Classroom todas las especificaciones. Sin embargo, el sábado 21 es la entrega de la tarea, ¿ya? Sábado 21 en la mañana. Así que con esa referencia ya vayan concluyendo la última parte de lo que es la tarea de estadística, las encuestas, ¿no? Los gráficos tienen creatividad para hacer con colores, todo esto es manual, jóvenes señoritas, todo es a mano. Bueno, si no hay alguna pregunta sobre la tarea, vamos a continuar con lo que hemos estado avanzando. Y, a ver, ayúdenme ustedes a recordar, hemos quedado en distribución condicionada, ¿no es cierto? ¿O ya hemos pasado esto? ¿Alguien se acuerda? Como no hemos pasado clases el lunes, así que estamos en algunos problemas. Bueno, como nadie se acuerda, vamos a seguir avanzando. Estamos viendo, jóvenes señoritas, el tema que involucra distribución bidimensional. ¿Esto qué implica? Que estamos considerando el par de dos variables, la X y la Y, ¿no? Estamos en una distribución bidimensional donde hablamos de una variable, por ejemplo, en este caso la nota, relacionando con el paralelo. Estamos relacionando dos variables. Y es en este sentido también que de una tabla de distribución que es bidimensional, se puede hallar la distribución condicionada. ¿Qué quiere decir distribución condicionada? Es una distribución que se refiere a que cuando se dispone de una distribución bidimensional, será posible establecer otras distribuciones bajo cierta condición, ¿no? Por eso me dice distribución condicionada. De la tabla bidimensional, ¿no? Voy a establecer otra distribución, pero bajo cierta condición. Por eso se llama distribución condicionada. Para ganar tiempo, directamente vamos a irnos al ejemplo. Si ustedes se fijan, jóvenes señoritas, yo tengo la misma tabla que estamos manejando desde el casi principio del tema, relacionando la variable X, que son las calificaciones desde la 1 hasta la 7, y relacionando esto con la otra variable que se refiere a los paralelos que hay en el segundo, por ejemplo, ¿no? El paralelo A, el paralelo B y el paralelo C. Sigo trabajando con esta tabla. Y ahora puedo sacar la distribución condicionada. Puedo obtener otra distribución, pero bajo cierta condición. Por ejemplo, si ustedes se fijan, de aquí dice, se indican las distribuciones condicionadas. ¿Qué me está diciendo en este caso? Me dice, mire toda esta tabla que ya conocemos, ¿no? Mire toda esta tabla, y de esta tabla usted va a formar otra tabla, pero bajo la siguiente condición. ¿Cuál es la condición? La condición es tomar la frecuencia de X sobre Y, pero de la Y tomar solo la columna 2. Eso me está diciendo esta condición. Miren, la frecuencia X sobre Y, pero de la Y tomar solamente la columna 2. Entonces, bajo esta condición yo voy a armar mi tabla. Aquí está mi tabla. Me dice, tome todos los valores de la X. Entonces, armo mi tabla. Aquí está paralelo. Si ustedes se fijan, aquí dice paralelo, nota, armo mi tabla. Y de la X
La X tengo que tomar a la X con todos sus valores, ¿sí? X1, X2 hasta la X7, desde la 1 hasta 7. Pero de la Y tome solo la columna 2, me dice. Entonces, aquí está, miren, la Y1, la Y2. Ah, ya, entonces de la Y solo tomo esta columna. Y sub 2 paralelo de esta columna. Entonces, ya he cumplido la condición. Incluso puedo hacer la frecuencia relativa. Entonces, ¿qué me está diciendo con esta condición? Aquí solamente vamos a analizar la situación del paralelo B en relación a las calificaciones, ¿no es cierto? Por ejemplo, si tomo el 11, me dice 11 alumnos del paralelo B se han sacado 4. Aquí, 0 alumnos del paralelo B se han sacado 1. Entonces, miren, esa es la distribución condicionada. Me está dando una condición. Y miren la nomenclatura, ¿cómo se expresa? Me dice de la X, tome todo, sobre Y, X sobre Y. Pero de la Y, que está aquí en el denominador, tome la columna Y sub 2. Y eso es lo que toma, la columna Y sub 2, y me dice, en este caso en síntesis, me está diciendo que analice solamente la situación del paralelo B, ¿no? Y en el paralelo B hay 33 alumnos y yo puedo dar un informe de todo lo que es el paralelo B. 8 alumnos se han sacado 5, del paralelo B un alumno se ha sacado 7, etc. Miren, esa es la condición. Ahora, considerando una condición inversa, por ejemplo, esta condición dice X sobre y de la Y tome la columna 2. Pero puede decirme también la frecuencia Y sobre X, ¿no? Inversa a esta situación. Y sobre X, pero de la X tome solo la fila 4. Ah, y eso está aquí. Miren, aquí está. Otra vez parto siempre de la tabla que estamos analizando, que hemos estado analizando, y la otra condición es tome la frecuencia Y sobre X. En este caso me está diciendo tome todo de la Y, pero de la X tome solo la fila 4. Entonces, de la Y estoy tomando la Y1, la Y2, la Y3, pero de la X solamente hay que tomar la fila 4. Miren, y se arma de esta forma la distribución condicional. Entonces, ¿qué me está diciendo aquí? Por ejemplo, este número 10 me está diciendo 10 alumnos del paralelo A se han sacado 4. El 11 me está diciendo 11 alumnos del paralelo B se han sacado 4. Y 8 alumnos del paralelo C se han sacado 4. Aquí lo que se está analizando es el valor, la nota de 4. ¿Cuántos se han sacado 4 de los diferentes paralelos? Miren, esa es la condición, esa es la forma de expresar la condición. De la Y tome las 3 variables A, B, C, pero de la X tome solo la fila 4, ¿no? Como que 1, 2, 3, 4. Esta fila solamente hemos tomado de la X, esta fila. Solamente esta fila, porque me está diciendo, en la condición me está diciendo de la X tome solo la X4, es decir, la fila 4. Y he armado de esta manera. Y de aquí también hemos sacado las frecuencias, ¿no?, relativas, como en el anterior caso. Representa a la distribución de frecuencias de las notas de 4. ¿No? Todos los que se sacaron 4 en los diferentes paralelos. A partir de la tabla de frecuencias absolutas siempre será posible calcular las frecuencias relativas. Y estas son las frecuencias relativas. Ahí, perdón, me salí de la pantalla. Y estas son las frecuencias relativas, como en este caso, ¿no es cierto? En este caso, el total es 33. ¿Y qué hemos hecho? Hemos dividido cada una de estas entre el total. En este caso, el total es 29. Y hemos dividido cada uno de estos datos entre el total. Eso es, jóvenes señoritas,
una distribución condicionada. Hemos visto cómo se puede expresar la condición. Ahora vamos a ver las medidas marginales. ¿Sí? Marginal. ¿A qué se refiere marginal? Dice, entre las medidas marginales se tiene a la media marginal, es decir, al promedio marginal, a la varianza marginal, que para las variables bidimensionales, que en este caso estamos analizando, se definen de manera similar al caso de las variables unidimensionales. Es decir, que vamos a hallar unas medidas marginales similar, en forma similar, que cuando hemos hallado de variables unidimensionales, como en el primer tema o segundo tema, no me acuerdo, ¿no? Entonces, a ver, ¿dónde están los participantes? Siguen ingresando. Les admitiremos. Entonces, dicen, miren, cuando la variable x y, o sea, este par, toma los valores para la x sub y, pueden ser los valores 1, 2, 3, 4, 5 hasta acá, y la y toma valores 1, 2, 3, etcétera, hasta n. Con las frecuencias absolutas f y j, o sea, se está refiriendo a estas tablas, ¿no? Donde la variable x toma valores 1, 2, 3, 4. La y toma valores 1, 2, en este caso no está tomando valores numéricos, sino es una variable, en este caso, cualitativa. Pero para calcular las medidas marginales tienen que tomar ambas valores numéricos, ¿no? Entonces, respectivamente, las medidas marginales para X como para Y son, ¿qué me ha dicho en todo este concepto? Me ha dicho que para que calcule las medidas marginales, es decir, por un lado, el promedio de la X y por el otro lado el promedio de la Y. Por un lado la varianza de la X y por el otro lado la varianza de la Y. Por un lado la desviación estándar de la X y por el otro lado la desviación estándar de la Y. O sea, de esta tabla, jóvenes señoritas, de esta tabla, ¿no? Yo tengo que sacar aparte el promedio de la X, aparte el promedio de la Y, aparte la varianza de la X, aparte la varianza de la y aparte la desviación estándar de la X y aparte desviación estándar de la Y. ¿Y cómo voy a hacer eso? Si tengo toda una tabla completa, ahora aparte voy a ir como separando esos valores de una tabla, se hace de manera muy similar como hemos aprendido. Por ejemplo, aquí dice el promedio de la X. Y la fórmula me está diciendo, en el promedio tiene que hacer la sumatoria desde la primera X hasta la última X, multiplicar su frecuencia por la variable y dividir entre el número de datos. Lo mismo para la Y, desde la primera Y sume hasta la última Y, multiplique la frecuencia por la variable Y, ¿no? Entonces la fórmula ya me está dando para hallar las medidas marginales, que son similares a lo que hemos analizado anteriormente. Cuando la variable bidimensional XY adopta los valores para las X 1, 2, 3, 4 y para la Y 1, 2, 3, 4, 5, etc., con las frecuencias absolutas F y J, entonces respectivamente las varianzas marginales para X como para Y son. ¿Cómo voy a hallar las varianzas? Aquí está la fórmula. Tanto el promedio como las varianzas, jóvenes señoritas, se obtienen de variables cuantitativas. Por eso me está diciendo cuando toman valores 1, 2, hasta acá, ¿no? 3, 4, 5. La Y también 1, 2, etc. Entonces tienen que ser valores numéricos, ¿no? A ver cómo voy a hallar el promedio, por ejemplo, de una variable cualitativa, por decir el estado civil. Halla el promedio de 2 divorciados, un casado, un soltero, un viudo. 5, ¿no? 2 divorciados, un casado, un soltero, un viudo. 5. Halla el promedio. ¿Cómo vamos a hallar? No se puede hallar promedio de variable cualitativa. ¿Cómo sumar 2 solteros, un casado, un divorciado, un viudo? No se puede sumar. Solo tengo n, que son 5 datos, pero no puedo hallar el promedio. Tampoco podré hallar varianza porque para el cálculo de la varianza necesito el promedio. Miren, y aquí está la varianza. ¿Cómo voy a hallar la varianza solo de la X? No voy a sumar desde la X igual a 1 hasta acá, voy a multiplicar cada frecuencia de la X por cada variable de la X, restarle su promedio, elevar al cuadrado, todo sobre n menos 1, lo mismo para la Y.
solo que en vez de X voy a... Y puedo hallar también varianzas con fórmulas abreviadas, pero nosotros estamos manejando estas varianzas, ¿sí? Estas fórmulas. ¿Qué más tenemos? Tenemos, por ejemplo, jóvenes, señoritas, el cálculo de la covarianza. Para esas medidas marginales, promedio de la X y de la Y, varianza de la X y de la Y, ¿para qué me va a servir? Para calcular la covarianza o variación conjunta de dos variables respecto a sus promedios. ¿Qué es la covarianza? ¿Para qué sirve la covarianza? Sirve para medir el grado de asociación entre la variable X y Y. Qué importante es medir cómo están, en qué grado están asociadas la variable X y Y. ¿Sí? ¿En qué grado? Por ejemplo, si la variable X para mí fuera ingreso y la variable Y fuera ahorro, la covarianza me va a medir si están bien o mal o regularmente asociadas, ¿no? Entonces, ¿para qué sirve la covarianza? Para medir el grado de asociación entre las variables. Se dispone de la covarianza poblacional. Ahora, cuando la variable bidimensional XY adopta valores numéricos con las frecuencias absolutas F y J, entonces la covarianza es, miren cómo se define la covarianza. Covarianza de XY se define como sumatoria de la I igual a 1 hasta K por la sumatoria de J igual a 1 hasta K, las X de la X, la primera X hasta la última, la segunda, la primera Y hasta la última. Hay que sumar y al mismo tiempo hay que multiplicar frecuencias. Y las frecuencias hay que multiplicar por esto. X menos el promedio multiplicado por Y menos su promedio. Bueno, esta fórmula parece medio enredosa, pero con el ejemplo que nos va a aclarar. Y nosotros vamos a utilizar para el cálculo de la covarianza, por favor, la fórmula abreviada, ¿sí? La fórmula abreviada. En síntesis, vamos a utilizar esta fórmula. Esta, donde se le está restando multiplicación de los promedios, ¿sí? Esa fórmula vamos a utilizar. Entonces, ¿qué tenemos? Antes de calcular la covarianza, dice, a veces es oportuno usar la covarianza muestral. Cuando hablamos de covarianza muestral, entonces tenemos n menos 1. Cuando hablamos de poblacional en varianza, covarianza, cuando es poblacional es n, pero cuando es muestral es n menos 1. Por eso dice, a veces es oportuno usar la covarianza muestral, cuya definición es equivalente a la varianza poblacional, excepto que en lugar de dividir entre n, se divide entre n menos 1. Eso ya conocemos, ¿no? En temas anteriores. Lo importante aquí es interpretar el valor de la varianza que vamos a, el valor de la covarianza que vamos a usar o vamos a encontrar. Si la covarianza de XY es mayor a 0, 0,1, 0,5, 0,10, mayor a 0, ¿cómo es la interpretación? Hay dependencia directa positiva, es decir, hay dependencia directa entre las dos variables. La variable X depende de la Y. Hay dependencia directa positiva entre las dos variables, es decir, a grandes valores de X corresponden grandes valores de Y. Por ejemplo, ¿cuándo puede haber dependencia directa positiva entre dos variables? Por ejemplo, ya les mencioné el ingreso puede ser la X y el ahorro puede ser la Y. Entonces, ¿cuál es esta relación? Hay una relación positiva entre el ingreso y el ahorro, porque a medida que crece el ingreso, gano más dinero. ¿Qué pasa con el ahorro? También aumenta, ¿no es cierto? Más ingreso, más ahorro. Entonces, hay dependencia directa positiva entre estas dos variables, ¿sí? Y eso me va a medir la covarianza. ¿Hasta qué punto hay dependencia entre las variables? Ahora, si la covarianza me sale 0, no existe relación lineal
entre estas dos variables. No tiene nada que ver esta variable. Seguramente la X es el ingreso y la Y puede ser el número de tormentas eléctricas que hay en Sucre, digamos, ¿no? ¿Qué tiene que ver el nivel de ingreso con las tormentas? O no hay relación. Y puede darnos una covarianza menor a cero, es decir, negativa. Y si la covarianza es negativa, interpretamos diciendo que hay dependencia inversa, negativa, entre las dos variables. Por ejemplo, hay dependencia inversa negativa entre el precio y la cantidad demandada. Para mí, si X es el precio y la cantidad demandada, yo puedo ver que a medida que el precio sube, ¿qué pasa con la cantidad demandada? Baja, 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 ¿no es cierto? Cuando el precio es muy elevado, por ejemplo, de la carne de pollo, la cantidad demandada de la carne de pollo va disminuyendo. Entonces, si la covarianza es negativa, yo puedo concluir diciendo que hay dependencia inversa entre ambas variables, es decir, a grandes valores de la X corresponde pequeños valores de Y. Entonces, calculando la covarianza podemos hallar estas tres alternativas. Y aquí está el ejemplo para el cálculo de la covarianza, jóvenes señoritas. Tengo una tabla, dice la tabla de distribución de faltas al trabajo del personal de una empresa. La variable X representa cantidad de días de inasistencia al trabajo en el curso de un mes. Ustedes se fijan aquí, he organizado a la variable X. ¿Qué es la variable X? ¿Qué está midiendo? Está midiendo la inasistencia al trabajo en el curso de un mes, ¿no? Personas que se han faltado al trabajo me está midiendo en esta columna. En esta fila me está midiendo la variable Y, representa antigüedad en años en la empresa. ¿Sí? Entonces, la Y1 me está midiendo 0 años de antigüedad, 1 año de antigüedad, 2 años de antigüedad, 3 años. Fíjense que la variable Y es cuantitativa. 0, 1, 2, 3. Y fíjense que la variable X también es cuantitativa. Me está midiendo las faltas en un mes, ¿no? La X1 me mide una falta, la X2, 2 faltas, 3, 4, 5, 6 faltas. Bueno, esta es mi tabla de distribución bidimensional, ¿no? Ambas variables son cuantitativas discretas. ¿Cómo vamos a calcular la covarianza? Primero tenemos que empezar a calcular las medidas marginales. Pero antes de pasar a calcular las medidas marginales, yo quiero mostrarles, por ejemplo, aquí tengo los datos de la variable X, ¿sí? Y aquí está el total, la frecuencia total de la variable X. Es decir, la frecuencia de 1 es 62, la frecuencia de 2 es 42, la frecuencia de 3 es 33, la frecuencia de 4 es 21 y así sucesivamente. O sea, las frecuencias de estos datos de la X están aquí, por eso aquí dice frecuencia. Ahora, la frecuencia de las Y's están aquí, por eso dice frecuencia. Aquí están las frecuencias de las Y, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo interpretaríamos estos 62? Empezaremos a ver por acá, por el 6. ¿Cómo interpretamos el 6? Decimos 6 trabajadores de la empresa, 6 personas, ¿sí? En el mes tienen 4 faltas, ¿no? Y tienen 1 año de antigüedad. Así interpretaríamos, ¿sí? Por ejemplo, 15 trabajadores de esta empresa en el mes tienen una sola falta y habían tenido 2 años de antigüedad. A ver, el 7 trabajadores de esta empresa tienen 3 faltas al trabajo en el mes y tienen 3 años de antigüedad. Así se interpreta, ¿no es cierto?, la tabla. Así se interpreta. Ahora, ¿cómo se interpreta estos totales, estas frecuencias de la Y? ¿Qué puedo decir aquí? 50 trabajadores tienen menos de 1 año de antigüedad. Pueden tener 2 meses, 3 meses, 0 años de antigüedad en realidad, ¿no? 50 trabajadores de esta empresa tienen 0 años de antigüedad. Tal vez son recién contratados, tienen 2, 3 meses, no sé. 40 trabajadores tienen 1 año de antigüedad
45 trabajadores tienen 2 años de antigüedad y 35 trabajadores tienen 3 años de antigüedad. Ahora, ¿cómo interpreto el 62? Por ejemplo, Juan Centeno. ¿Me escucha, Juan? Sí, Licey. ¿Cómo interpreto el 62? ¿Qué diría del 62? ¿Hola? Sí, le escucho, Juan. Y dígame, Licey. Juan, ¿cómo interpreto este valor 62? ¿Qué significa? ¿Qué es la sumatoria de toda del X1? Ya, pero ¿qué significa? ¿Cómo lo interpreto? He sumado esto, 62, pero ¿qué significa? ¿Qué es la cantidad de... ¿Qué es la cantidad total de empleados? Uy. No empleados, años, ¿no? ¿Cómo sería este 62? ¿Quién quiere interpretar? Dice, ¿no es la cantidad de días? Ya, a ver, dígame su... ¿Qué estoy midiendo, pues, en la X? ¿Qué es la X? ¿Qué es la X? No sería días de falta en el mes. Eso es. Entonces, ¿qué sería el 62? 62 personas. 62 empleados faltan un día en este mes. Eso es. Gracias. Eso es. Muy bien. Entonces, a ver, tranquilos, jóvenes, ¿no? 62 trabajadores, ¿no? Tienen una faltita durante este mes. Miren, no importa si son con experiencia de 0 años, de 1 año, de 2 años, de 3 años, no importa. Pero 62 son los que han faltado, 62 personas han faltado una sola vez. Miren, aquí 3 personas de esta empresa han faltado en el mes 6 veces. Hay que ubicarse muy bien, hay que interpretar esto, jóvenes, ¿sí? Porque es una tabla interesante, esta tabla bidimensional. Entonces, de esta tabla bidimensional, ahora yo lo que necesito calcular es la covarianza. La covarianza. ¿Qué me mide la covarianza? ¿Cómo están? ¿En qué grado están relacionadas las variables? ¿Hasta qué punto están relacionadas esta X con esta Y? Pero para calcular la covarianza, primero tengo que calcular las medidas marginales. Y una de las primeras medidas marginales es el promedio. Entonces, teniendo esta tabla global, voy a calcular el promedio. Empezaré calculando el promedio de la X. Promedio de la X. Y tan facilito se calcula el promedio de la X. ¿Cómo se calcula? Aquí está. Miren, aquí está la fórmula. Dice, multiplique su frecuencia con la variable, más la otra frecuencia con la variable, más la otra frecuencia con la variable y todo entre n. A ver, iré a mi tabla. Voy a calcular el promedio de la X. La primera frecuencia, 62. Por la variable, 1. 62 por 1, más 42 por la variable, 2. Miren qué sencillito. Eso es lo que hemos hecho en el cálculo, ¿no es cierto? Del promedio en temas anteriores. Y en este caso sería más 33, ¿no? Aquí, 33 por 3. Entonces aquí más tendría que poner 33 por 3. Más, tendría que poner por 3. ¿No es cierto? Más 21 por 4. Más 9 por 5. Y finalmente más 3 por 6. Claro, aquí ya le han puesto puntos suspensivos porque les ha dado flojera y escribir, ¿no? Porque ustedes ya saben. De esa manera tengo el numerador y el denominador dice sobre n. Y para mí n es esto. Estos 170. ¿Por qué estos 170? Porque aquí estoy hablando de las dos variables, x y y. Y aquí tengo un total de 170. Haciendo operaciones aquí, he hallado que el promedio de la X es igual a 2.3. ¿Qué les parece? Miren qué facilito. Entonces, esta es una de mis primeras medidas marginales, promedio de la X. Frecuencia con su variable. Frecuencia con su variable. Lo mismo
voy a hacer para hallar el promedio de la Y. Ahora me dice, halla el promedio de la Y. ¿Cómo voy a hallar el promedio de la Y? La frecuencia primera, la frecuencia 1 con su variable, más frecuencia 1 con su variable. Entonces, promedio de la Y, ¿cómo hallo? Aquí lo voy a poner de esto para que ustedes aprecien mejor. ¿Cómo hallo el promedio de la Y? La frecuencia. La primera frecuencia de la Y es 50. Por 0. Este es el primer valor de la Y. 50 por 0. Más 40 por 1. Más 45 por 2. ¿No? La frecuencia de la Y por su variable. Más 35 por 3. Listo. Y todo sobre n me dice la fórmula. Aquí está, todo sobre n, y n es 170. Haciendo operaciones en el numerador con el denominador, tengo que el promedio es 1.38, vamos a poner, ¿no? Y aquí 2.3 con 2 decimales tomaré. Miren, ¿qué les parece? Ya he hallado los promedios, primeras medidas marginales, ¿sí? Ahora, ¿qué más necesito? No solamente necesito el promedio. Para hallar la covarianza necesito también, a ver, ¿dónde está? Les voy a mostrar la fórmula de la covarianza. ¿Dónde estamos? Aquí está la fórmula de la covarianza. Miren, covarianza de X, Y es igual, miren, dice, es largo, es igual a la sumatoria de Y igual a 1 hasta acá. Es decir, voy a sumar las X, desde la primera X hasta la última X, por la sumatoria de la Y, primera Y hasta la última Y. Frecuencia IJ, voy a multiplicar la frecuencia, voy a multiplicar la primera X, la primera Y, le voy a restar la multiplicación de los promedios, ¿no? Esta es la primera fórmula de la covarianza. Entonces, para calcular la covarianza necesito promedios de la X, de la Y, ¿no es cierto? Necesito promedios. Por otro lado, ¿qué necesita? Por otro lado, también hay esta fórmula de la covarianza cuando no tengo frecuencias. Miren, F y J. Aquí no tengo F y J, no hay frecuencia. Entonces, vamos a ver esos ejemplos. Entonces, para empezar, lo primero que necesito para calcular la covarianza son los promedios de la X y de la Y. ¿Qué más necesito? A ver, ¿qué más necesito? Necesito, aquí están los promedios que ya hemos calculado, necesito las varianzas marginales. Miren, para calcular la varianza necesito las varianzas marginales, porque de las varianzas voy a sacar las desviaciones estándar. Entonces, ¿cómo se calculan las varianzas marginales? Ustedes ya saben cómo se calcula varianza. Entonces, aquí tengo varianza marginal de X, ¿no? Varianza poblacional, pero es porque aquí tengo n-1. No, estoy sacando de un total, del total de mi tabla, la varianza de la X por un lado y la varianza de la Y por otro lado. Por eso estoy tomando n-1, son como una especie de muestrales. Entonces, varianza, la varianza muestral es S al cuadrado de X, así es la nomenclatura, ¿no? Empezaré calculando la varianza de la X. No se olviden que ya he calculado promedio de la X, promedio de la Y. Ahora, varianza de la X, varianza de la Y. ¿Cómo se calcula la varianza de la X? Aquí está la fórmula, pero vámonos directamente al ejercicio. Dice, aquí tengo el 62. ¿Qué me está diciendo? 62, esta frecuencia, por eso he puesto la tabla aquí pequeñita, esta frecuencia de la X, 62. Abra paréntesis. Tome el primer valor de la X, 1, y réstele el promedio. ¿Cuánto era el promedio? Aquí está, 2.3. Ese era el promedio, ¿no es cierto? Miren, aquí está, 2.3. Para la X tenemos un promedio de 2.3. Entonces,
Y todo eso eleve al cuadrado. Más, está diciendo, más. La otra frecuencia, ya hemos trabajado con esta frecuencia. La otra frecuencia, 42. Agarre la otra frecuencia de la X, abra paréntesis, tome ese valor de la X que sería 2. Paréntesis 2 menos, réstele el promedio, y el promedio es 2.3. Y todo eso al cuadrado. Más, agarre la otra frecuencia, 33, ¿no? Sería en este caso. Abra paréntesis, tome este valor 3 y réstele el promedio y todo eso al cuadrado. Es la fórmula de la varianza que hemos trabajado ya en temas anteriores. Hasta que al final me dicen, tome el 3, que es la frecuencia, aquí está, abra paréntesis, tome este valor, ¿no? Porque este valor es de esto, tome el 6, réstele el promedio que es 2.3 y eleve al cuadrado. Miren, y en el denominador tengo n menos 1. ¿Qué es n? Es el total de datos, es los 170 datos que tengo aquí. Pero como es muestral, son varianzas marginales muestrales, les resto 1. 170 menos 1, 169. Ahora toda esta operación no lo van a hacer ustedes, ¿no ven? La calculadora se los va a sacar. 1 menos 2.3 me va a salir 1.3 al cuadrado por 2, más 2 menos 2.3 al cuadrado por 42, etc. ¿No? Todo eso, y dividen, y tengo aquí la varianza marginal de X es esto. Ya tengo varianza marginal. Ahora me falta calcular la varianza marginal de la Y. ¿Cómo voy a calcular la varianza marginal de la Y? De la misma manera, ¿sí? Pero solamente que aquí es el para la Y. Varianza marginal de la Y, ¿cómo calculo? Me voy a la Y. Tome la frecuencia de la Y, 50. Aquí está el 50. Abra paréntesis. Multiplique el primer valor de la Y, 0, menos, réstele el promedio. ¿Se acuerdan que el promedio de la Y es 1.38, ¿no? Ya hemos hallado en la página anterior. Y todo eso al cuadrado. Más, tome la otra frecuencia de la Y, 40. Abra paréntesis. Tome ese valor de la Y, 1, y réstele el promedio. Miren que aquí le estoy restando el promedio a toditos. Por eso he hallado el promedio, ¿no? Anteriormente. Y eso eleve al cuadrado. Más, tome la otra frecuencia, 45. Abra paréntesis. Tome 2 y réstele el promedio. O sea, con toditos. Hasta que al final tome el 35. Aquí está. Abra paréntesis. Tome el 3, réstele el promedio, elevan al cuadrado, ¿no? Toditos están elevados al cuadrado. Hacemos operaciones en el numerador y en el denominador tengo n menos 1. N es 170, menos 1, 169. Hacemos operaciones en el numerador y en el denominador y miren, tengo una varianza marginal para la Y de 1.24. Una varianza marginal para la X de 1.73. Listo. Con esos dos datos, mis queridos jóvenes señoritas, yo puedo proceder a calcular la covarianza, porque ahorita lo que estoy calculando es la covarianza, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a calcular la covarianza? Aquí está. Aquí está la fórmula. Esta es una fórmula abreviada. Miren, y es un proceso largo. Por eso les he puesto aquí esto. ¿Ya? Por eso les he puesto aquí esto. Esta es una fórmula abreviada. ¿Cómo voy a calcular este valor de la covarianza? A ver. Voy a calcular de la siguiente manera. Pongan mucha atención. Tengo esta tabla. ¿Sí? Tengo esta tabla. Y esta tabla, ¿sabe qué me está diciendo? Me está diciendo, miren, usted va a agarrar a la X desde la 1 hasta la 6, porque tengo la X desde la 1 hasta la 6, y va a sumar, pero también va a sumar y va a multiplicar la Y desde la 1 hasta el 4, lugar 1, lugar 2, lugar 3, lugar 4. Va a multiplicar
las frecuencias I sub j por X por Y. Y le va a restar la multiplicación de los promedios. Bueno, empecemos. Me está diciendo esta fórmula, la covarianza XY, ¿a qué es igual? A 16 por 1 por 0. 16 por 1 por 0. Más, agarro la otra, 10 por 2 por 0. 10 por 2 por 0. Más 10 por 3 por 0. Por 3 por 0. Más, cada uno de estos lo mismo. A ver, trataremos de... Hemos tomado el 16, hemos tomado el 10, hemos tomado otra vez el 10, podemos tomar el 8, ¿cómo sería el 8? 8 por 4 por 0, ¿no? Eso ya lo hemos puesto aquí. Más 4 por 5 por 0, más 2 por 6 por 0. Miren, todito eso hay que llenar aquí, nos va a salir una fila súper larga. ¿Por qué? Acabando esto, tengo que volver a hacer aquí 12 por 1 por 1, 11 por 2 por 1, y así llenar todito. ¿Me entienden? Este es un proceso un tanto larguito, ¿sí? Un tanto larguito, pero esa es la forma de calcular la varianza. Voy a tomar, voy a acabar esto, ¿no? Esto primero tengo que acabar, todito esto. Luego empezaré con esto, con esta otra columna, ¿sí? Con esta columna. Luego empezaré con esta otra columna. Haré 15 por 1 por 2, ¿no? Y voy a anotar aquí. 13 por 2 por 2. 9 por 3 por 2. 6 por 4 por 2. 2 por 5 por 2. Con cada uno, jóvenes señoritas, hasta que al final voy a llegar al 0. Y el 0 por 6 por 3. Aquí está. 0 por 6 por 3. Entonces, miren, al hacer operaciones esto se va a ir reduciendo. Por ejemplo, 16 por 1 por 0, ¿cuánto es? 0. ¿No es cierto? Más 10 por 2 por 0, 10 por 2 por 0, 0. 10 por 3 por 0, más 0, ¿no? Y así voy a ir sumando. Más, no sé, 10 por 4 por 8, voy a ir sumando y luego al final voy a hacer operaciones. Y todo eso que he hecho dice que tiene que estar dividido entre 170. Y yo lo he puesto aquí el 170, pero podría poner aquí, ¿no? Todo eso dividido entre 170. ¿Qué es 170? Es el total de las frecuencias. Miren, el total. Aquí están los 170. Una vez que he dividido entre 170 todo ese procedimiento, voy a restarle. ¿Qué le voy a restar a todo eso? Le voy a restar el promedio de la X por el promedio de la Y. ¿Me entienden? ¿Cuánto sale 2.3 por 1.38? A ver, multiplíquenlo. No está aquí mi calculadora. A ver, multiplíquenmelo. 2.3 por 1.38 sale... ¿Cuánto sale? 3.17. ¿Cómo? Sale, dicen 3.17. No le logro escuchar. Por favor, un poquito más fuerte. 3.17, licenciada. Gracias. 3.17. Miren, eso es. A todo esto que voy a hacer, ¿sí? A todo esto que voy a hacer y después dividirle entre 170, le voy a restar 3.17. Y al hacer todas esas operaciones, miren lo que me ha salido. Miren qué resultado me ha salido de la covarianza. Me ha salido menos 0,0
3, hasta aquí, tomando solo un decimal, menos 0,3. Miren, ¿y qué puedo decir de 0,3? ¿Qué puedo decir de menos 0,3 de acuerdo a lo que hemos ido viendo? Cuando sale menor, que cuando la covarianza sale menor que 0, negativo, hay dependencia inversa. Eso tengo que yo decir, a eso tengo que concluir, ¿no? Entonces tengo que decir, aquí hay un valor negativo, menor que 0. Por tanto, entre la variable x y la y hay dependencia inversa. Esa sería la conclusión, ¿no? Entonces, miren, esa es la forma de calcular la covarianza. Entonces, para calcular la covarianza, previamente necesito medidas marginales. ¿Qué medidas marginales? Los promedios, por un lado, ¿no ven? Los promedios. Aquí está promedio de X, promedio de Y. Por otro lado, las varianzas. Varianza de X, varianza de Y. Y con todo eso yo ya puedo calcular la covarianza. ¿Sí? Y aquí está, por ejemplo, la fórmula para esta tabla. Pero puede suceder que me pidan que calcule la covarianza para datos sin que haya esta tabla, y vamos a ver enseguida ese proceso. Sin embargo, es importante ver, jóvenes señoritas, a ver qué más tenemos aquí. Antes de pasar, preguntarles, ¿han entendido cómo se calcula la covarianza? Yo creo que sí, ¿no? Proceso bastante sencillo. Sí, listo. Solamente muy largo, multiplicar cada uno de estos datos por X, por Y, este otro por X, por Y, esto por X, por Y. Bueno, es un procesito muy larguito, pero se va haciendo, algunos valores se van haciendo ceros, porque multiplicando por 0, bueno. Ahora vamos a ver otra medida que se llama correlación, ¿sí? Vamos a ver qué es la correlación. Cuando se analiza dos o más variables, ¿no? Dos o más variables, es indudable que una de las mayores actividades de la estadística es la de encontrar y medir relaciones entre tales variables. Ahora lo que nos está preocupando a todos es encontrar relaciones entre las variables. ¿Hasta qué punto están relacionadas? Yo puedo ver a simple vista, sin hallar correlación ni nada de eso, que el ingreso con el ahorro están relacionados, que el precio con la cantidad demandada están relacionados, que la demanda de dinero está relacionada con la tasa de interés, ¿no es cierto? Hay relaciones entre esas variables. Ahora lo que importa es ver el grado de relación, ¿no? Si están muy relacionados o casi nada de relación tienen, ¿no? Esa es la idea. Entonces, vamos a ver en ese sentido el análisis de correlación. ¿Qué busca el análisis de correlación? Trata de establecer el grado, hasta qué punto están relacionadas, qué grado de relación hay entre dos variables, porque pueden haber variables que no estén relacionadas, ¿no es cierto? No tienen nada que ver, como les he mencionado, el nivel de ingreso por el número de perros que hay en Sucre, digamos, ¿no? ¿Qué tiene que ver eso? Entonces, hay variables que no están relacionadas, pero hay variables que están muy relacionadas. Otras variables no están relacionadas significativamente. Es decir, se trata de medir cuán dependiente es una variable de la otra. Eso mide la correlación. Cuantifica cómo desrelacionadas están dos variables. Sin embargo, hay otro concepto interesante que se llama análisis de regresión. ¿Y qué busca la regresión? Parece lo mismo, ¿no? Correlación, regresión. Sin embargo, no son lo mismo, pero están relacionados también estos conceptos. El análisis de regresión busca la forma de la relación entre variables. No busca el grado de relación, sino la forma de la relación, ¿no? Busca la forma de la relación entre variables. Es decir, se trata de encontrar una relación que para el caso de dos variables es de esta forma, ¿no? O sea, aquí yo puedo ver que Y está en función de X,
o que Y depende de X. Esta es la variable independiente, esta es la variable dependiente y esta la independiente. Entonces, el valor que tome la Y va a depender del valor de X. Consiste en generar una ecuación, una especie de modelo, que basándose en la relación existente entre dos variables, permite predecir el valor de la una a partir de la otra, ¿no? Dependiendo qué valor tome la X para que ésta tome un valor. Por otro lado, cuando se trata de la relación entre dos variables, se llama correlación simple, porque estoy hablando solamente de dos variables. Ahora, cuando se trata de la relación entre tres o más variables, se llama correlación múltiple, ¿no? Por ejemplo, hemos visto la relación peso-estatura, dos variables, peso-estatura. Bueno, estamos hablando de una correlación simple, pero si al peso, a la estatura le añado la edad y a eso le añado, no sé, el ritmo cardíaco más, ahí ya estoy hablando de una correlación múltiple. Aquí estaría relacionando muchas variables que de alguna manera tienen algo que ver, ¿no? ¿Sí? Porque la estatura también influye en el peso, en la masa corporal, y si es muy obesa la persona, pues debe tener problemas cardíacos, en fin. Cuando la relación entre dos variables se representa por una línea recta, se llama correlación lineal. Y si la relación se la representa por una curva cualquiera que no es recta, se llama correlación no lineal, ¿no? Entonces, aquí está el coeficiente de correlación. Coeficiente de correlación. Su nombre mismo dice correlación. Relación de dos. Cuando se trata de establecer numéricamente, es decir, medir el grado de relación existente entre dos variables, se usa el coeficiente de correlación. Este coeficiente de correlación lineal o índice de Pearson se define así. Miren, el coeficiente de correlación R, ¿a qué había sido igual? A la covarianza de X y Y. Todo dividido entre la desviación estándar de X y de Y. ¿Qué les parece? Entonces, esto significa que el alumno tiene que estar capísimo en calcular covarianzas, ¿sí?, y desviaciones estándar. ¿Sí? Covarianza y desviaciones estándar, porque el coeficiente de correlación tiene como fórmula covarianza de X y Y dividido entre desviación estándar de X y desviación estándar de Y. Por eso es que todos los temas de estadística están como que relacionados. Entonces, dice covarianza de XD es la covarianza poblacional entre X y Y. Cuando digo poblacional voy a tomar N, todos los datos, no voy a restarle -1. Esto es la desviación estándar poblacional de X y esta es la desviación estándar poblacional de Y, ¿no? Sigma sub X, sigma sub Y. Ahora, este coeficiente de correlación lineal, jóvenes señoritas, varía en el intervalo entre -1 hasta 1. Es decir, que solamente puede variar en este intervalo, -1 hasta 1. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Un coeficiente cercano a 1 o a -1, ¿no?, a los extremos, significa que hay alta correlación lineal, estrecha relación entre las variables. Significa, ¿no?, que si es muy cercanito a 1, hay correlación alta negativa. Si el valor de la correlación nos sale cercano a 1, hay correlación alta positiva. Y si me sale cercano a 0, pues no hay correlación, ¿no? O correlación baja. Si me sale 0, pues no hay correlación. Si me sale 0,2, 3, hay correlación, pero muy baja correlación, ¿ya? Entonces, cuando se obtienen valores cercanos a 0, significa baja correlación. Usualmente se aplica la siguiente escala de coeficiente de correlación para estimar una correlación lineal. Esta escala es la que me da una idea, ¿no?, de interpretar el valor de correlación. Si me sale -0,6, aquí, por ejemplo, hemos puesto 0,7. 0,7 es desde 0,7 cercano a -1.
Desde menos 0,7 puedo considerar cercano a menos 1. Menos 0,6 como que ya está acercándose a una correlación baja. 0,7 positivo cercano a 1, pero 0,6 positivo como que ya se está acercando a 0, ¿no? Y si me sale un valor de correlación, por ejemplo, 0,1, bajísima correlación, ¿no es cierto? Entonces aquí lo que interesa antes que el resultado numérico que yo pueda obtener, la interpretación. Dice, cuando se analiza la posibilidad de que exista relación entre las variables, es decir, que haya correlación entre dos variables, inicialmente se suele calcular su coeficiente de correlación. Calculo esto y digo alta correlación o baja correlación. O puedo decir alta correlación pero negativa o alta correlación pero positiva, ¿no es cierto? Primero se calcula el coeficiente de correlación lineal. Si este es bastante bajo, se afirma que no existe correlación lineal. Puede salirme, no sé, un valor tan bajo, puede ser 0,002, digamos, ¿no? Esto ya es bajísimo. Si tomo estos datos, este primer decimal, 0,0, no hay correlación. Sin embargo, puede presentarse la situación de que exista una alta correlación no lineal, la que puede establecerse usando otras consideraciones posteriores. Miren, si saco una correlación igual a 1, ¿no? Como aquí, digo, hay alta correlación. Pero como estoy haciendo un estudio profundo de la relación entre dos variables, tal vez para ayudar a la sociedad, no sé, estoy relacionando familias disfuncionales, familias que se han divorciado, esa sea una variable, y la otra variable, tal vez índice de consumo de droga de jóvenes. O sea, ¿qué tiene que ver, no? Las familias divorciadas, disfuncionales con el consumo de droga en jóvenes. ¿Será que son variables será que tienen que ver algo? ¿Será que tienen relación? ¿No? ¿Será que hay una situación de causalidad donde las familias disfuncionales son causa de que los jóvenes, o podríamos decir jovencitas, adolescentes, embarazadas? Entonces, si estamos haciendo ese tipo de relación, ese estudio, tengo que calcular un coeficiente de correlación para ver si las dos variables realmente están bien relacionadas. Y si me sale alta relación, no tengo que conformarme solamente con eso, sino tengo que considerar otras situaciones, ¿no? Tengo que hacer tal vez análisis de regresión también. Entonces, miren, todo esto es muy interesante porque nos sirve para hacer estudios en el área social, económica, política, comercial, etcétera, ¿no? Tal vez para ver si la calidad influye en el precio, ¿no? Una variable puede ser la calidad de los productos. La otra variable puede ser el precio de los productos. Si hay alta relación entre la calidad y el precio. O la gente busca lo más barato, sirva o no sirva, ¿no? A veces esa es la idea, comprar lo más barato, pero lo barato cuesta caro también. Entonces, por eso es importante ver este análisis de correlación. Y aquí tengo un ejemplo, jóvenes señoritas, pero si ustedes se fijan en esta tabla, no hay frecuencia F y J, ¿no? No hay frecuencia F y J. O sea, no tenemos esta tabla, por ejemplo. No tenemos estas frecuencias que relacionan a la Y y a la X. En este ejemplo que vamos a analizar, solamente tenemos valores de X y valores de Y, ¿sí? De la tabla se calcula el coeficiente de correlación. Entonces, ¿cómo voy a calcular? De esta tabla, miren, me dan esta tabla. De la tabla de datos se calcula el coeficiente de correlación. Me dan esta tabla. Ahora me dice, calcúlemelo el coeficiente de correlación, por favor. Vamos a suponer que este es el ingreso de las personas. Que sea ingreso. Esto que sea ingreso. ¿Ya? Y la Y que sea ahorro. Medio feo estoy escribiendo, pero ¿qué vamos a hacer? Y esto que sea ahorro. ¿Sí? Bueno, el ahorro en macro hemos simbolizado con S. ¿Ya? Y esto es el ingreso disponible. Bueno,
ingreso y ahorro. Y me dice, calcule el coeficiente de correlación. Bueno, para calcular el coeficiente de correlación, esta es la fórmula. Miren, aquí está el coeficiente de correlación. Había sido igual a la covarianza de XY, todos divididos sobre sigma de X, sigma de Y. ¿Y qué son estos sigmas? Son las desviaciones estándar. Pero la covarianza de XY tiene esta fórmula. Esta fórmula. Como no tenemos frecuencias, entonces tenemos que usar esta fórmula. ¿Ya? Para calcular la covarianza, usamos esta fórmula. Esta fórmula ustedes tienen en el capítulo 2 o 3 que hemos visto cálculo de medidas de dispersión, varianzas, ¿no? Entonces, para empezar a calcular el coeficiente de correlación necesito covarianza XY. Y covarianza de XY tiene esta fórmula. Entonces, para un poco organizar mis datos, he calculado aquí esto. X menos X promedio, todo entre paréntesis por Y menos Y promedio. Todo esto lo he puesto aquí, ¿no? Para ayudarme. Entonces, vamos a empezar desde aquí. He organizado a la X en forma vertical. Aquí están los datos de la X, 120, 150, etcétera, hasta 300. He organizado a la Y, 56, 85, hasta 170. He organizado a los valores de mis variables y lo que he hecho es sumar los valores de esta variable. De la X, 120 más 150 más 180, me sale 1470. Y he sumado los valores de la Y, 56 más 85 más 120, y me sale 826. ¿Para qué he hecho eso? Para el promedio, porque para calcular todo esto, covarianza, necesito, miren, promedio de la X, promedio de la Y. Entonces, empiezo calculando el promedio. Promedio de la X, ¿a qué es igual? A la sumatoria de todas las variables entre el número de datos. Sumatoria de todas las variables había sido 1470. Entre N, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entre 7. Tengo ya el promedio de la X, había sido 310. Ahora, el promedio de la Y. 56 más 85 más 120 más 130 más 130, etcétera. Sumando esto, me sale 826. Todo entre N. N es 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Todo entre 7. Y el promedio de la Y me sale 118. ¿Listo? Ya he calculado dos medidas marginales. Ahora, necesito la covarianza XY. Esta es mi fórmula. Entonces, y me dice además sumatoria. Haré eso en esta otra columna. O sea, me voy a crear esta columna y voy a calcular esto. Y como me dice sumatoria, al final voy a sumar, ¿no es cierto? Como aquí me dice sumatoria de las X. He sumado las X. Sumatoria de las Y. He sumado las Y. Y ahora aquí me dice sumatoria de este producto. Ya. Entonces empezaré calculando el primer valor, apelando a esta forma. Entonces, para calcular el primer valor, aquí sí me he hecho mi ejemplo. Miren, me dice, agarre el valor de la X, la primera X. ¿Cuánto es la primera X? 120. Miren, 120. Estoy calculando esto, jóvenes señoritas, ¿sí? Esto, que es lo mismo que esto. ¿No ven? Entonces me dice, agarre a la primera X. La primera X es 120. Réstele el promedio. ¿Cuánto es el promedio de la X? 210. Cierre paréntesis. Abro otro paréntesis, agarre la primera Y. A esta primera Y que es 56. Réstele el promedio de la Y. Y el promedio de la Y es 118. Listo. Ahora, haga operaciones. 120 menos 210 menos 90 por 56 menos 118 menos 62. Menos por menos más 90 por 62, 5.580. Y aquí está eso. ¿Sí? Ahora, para hallar este otro valor, lo mismo.
lo mismo, lo propio. Abrir paréntesis, ¿no? Primer valor de X, 150. Aquí está, 150. Menos el promedio de la X, menos 210. Cierre paréntesis. ¿Ya? Abra otro. Otro valor de la Y, 85. 85. Réstele el promedio de la Y. El promedio de la Y, 118. Cierre paréntesis. Listo. Ahora, 150 menos 210 por 85 menos 118 me sale 1980. Aquí está. Miren, ese es el proceso. Un poco largo, pero ese es el proceso. Entonces, yo voy a ir hallando esto con cada una de las variables, ¿sí? Con 60, con 0. Esto no es negativo, por favor. ¿De dónde se me habrá pegado aquí una manchita? ¿Sí? Entonces, voy a hacer lo mismo con toditos, jóvenes señoritas. Y una vez que he calculado esos datos, voy a sumar 5.580 más 1.980 más 60 más 0 más 510, lo voy a sumar. De manera que ya tengo esta sumatoria, ya tengo esto de arriba, todo esto de arriba. Y al ir a reemplazar en mi fórmula, tengo 13.410, todo esto sobre n. Y n para mí es 7. Ambos son 7. Todo sobre 7. ¿Me entienden? Entonces, para no enredarme en hacer los cálculos, es que yo me he armado estas columnas. Todo esto, la sumatoria de todo esto, es el numerador, ¿no? Y me sale 13.410. Entonces ya voy reemplazando. Covarianza XY es 13.410, todo sobre n. ¿Qué es n? Número de datos. Aquí coinciden y tienen que coincidir. Miren, la X y la Y son 7. Entonces pongo sobre 7. Ahora, en el denominador de la covarianza están la desviación estándar de X y desviación estándar de Y. Y también tengo que calcular, ¿no ven? También tengo que calcular. ¿Cómo se calcula la desviación estándar de X? Sacando la varianza de X. Aquí, sacando la varianza de Y, varianza de X, varianza de Y, saco raíz y tengo las desviaciones estándar. Y para hallar esto también me he hecho otra columnita. Miren, varianza de X necesito. Para hallar esto necesito varianza de X. ¿Cómo se halla la varianza de X? Me dice a cada X, réstele el promedio, lo eleva al cuadrado. Allá, entonces yo tomo esta parte, esta fórmula. Agarro la X, 120. ¿No ven? 120. Réstele el promedio. 120 menos 210. Aquí ya está, miren. 120 menos 210 me sale menos 90. Menos 90 me sale aquí adentro. Al cuadrado, 8.010. Eso. Para la otra, dice, agarra la X, esta otra X, ¿no? La siguiente. Réstele el promedio, 150 menos 210. Y eso al cuadrado, 3.600. Lo mismo. Agarre a la X, 180, réstele el promedio. Y eso al cuadrado, 900. Entonces, miren, van obteniendo esos valores y al final la sumatoria. Suman esto, más esto, más esto, más esto, y me sale 25.200. Entonces ya tengo la sumatoria. Y como aquí me dice sumatoria de todo esto, reemplazo aquí. 25.200. Todo entre n, me dice todo entre 100. Para este otro, lo mismo. Me dice, agarro a la Y, réstale el promedio, 56 menos el promedio de la Y menos 118, ¿no? Y al cuadrado me sale 3.844. Lo mismo aquí, agarre a la Y, réstele el promedio de la Y y ese valor al cuadrado, 1.089. Y así sucesivamente. Miren, por ejemplo, aquí me ha salido 4. ¿Qué me está diciendo? Agarre a la Y.
Réstenle el promedio de la Y. 120 menos 118, ¿cuánto sale? 120 menos 118. Ahí, ¿veis? ¿Cuánto es 120 menos 118? ¿Daisy? ¿Me escucha? 2. ¿Y 2 al cuadrado? 4. ¿A ver? 2 al cuadrado, 4. Entonces, de esa manera, miren, van hallando todos los valores. Y al final, la sumatoria. Sumatoria, 8.218. Y esta sumatoria es esto. Miren, esto está aquí. Lo llevo aquí y lo divido entre 7. Y haciendo operaciones, 13.410 entre 7, me sale esto. 25.200 entre 7, raíz 60, por 8.218 entre 7, raíz 34.26. Y haciendo todas las operaciones aquí, me sale, ¿qué estoy calculando? ¿Qué estoy calculando, jóvenes señoritas? Coeficiente de correlación. Entonces, miren, aquí está R. El coeficiente de correlación tiene un valor de 0,9. ¿Este número es cerca a 1 o lejos de 1? 0,9. Cerquita al 1. Entonces, me ha salido un valor del coeficiente de correlación cerquita al 1. Entonces, ¿qué puedo decir? Que cuando el coeficiente de correlación me sale cerquita al 1 positivo, 0,9 me ha salido, hay correlación alta positiva. Entonces, si considero que este es el ingreso y este es el ahorro, entre el ingreso y el ahorro hay alta correlación y correlación positiva. Si el uno aumenta, el otro aumenta. Si el otro baja, el otro baja. A eso se refiere. Miren, antes que el valor numérico, interesa la interpretación. Esa es la forma de calcular el coeficiente de correlación, un poco engorroso, un poco largo, pero bueno, la interpretación resulta muy importante. Y aquí tengo también otro ejemplo, ¿no? Que es similar al anterior, jóvenes señoritas. Tengo aquí, los datos de la tabla muestran la relación entre el número de cajetillas de cigarro que se consume anualmente y el número de casos de cáncer de pulmón, ¿no? Cajetilla de cigarrillos, 1, 2, 3, 4, 5. Casos de cáncer de pulmón. A ver, Carelis, ¿usted cree que hay relación entre la variable fumar cigarrillo y la otra variable cáncer de pulmón? ¿Usted cree que hay relación entre esas dos variables, Carelis? Sí, Liz, Sí. tienen algo en común. Algo común, ¿no? O sea, nosotros pensamos que hay relación entre la cantidad de cigarrillos que se fuma con el cáncer de pulmón. En nuestra mente dice, sí, pues porque fuma tantos tiene cáncer. Y si hacemos un estudio de esas dos variables, y aquí se ha hecho ese estudio, miren, pero extrañamente ha salido una correlación 0,5. ¿Qué quiere decir si sale una correlación 0,5? Que hay baja correlación. Está acercando más al 5, que se está acercando más al 0 que al 1 o al -1. ¿Y qué puedo deducir de esto? Ahora, el cálculo es el mismo. Aquí está, jóvenes señoritas, ensayen ustedes, ¿sí? Ensayen cómo se ha calculado. De esta tabla, lo primero que se ha calculado son los promedios. Promedio para X, promedio para Y. En base a este ejemplo, hagan el desarrollo de este otro ejemplo. Por otro lado, hemos calculado las varianzas, ¿no? Varianza de X, varianzas de Y para calcular el coeficiente de correlación. En realidad, aquí solamente ha puesto la fórmula y a los datos calculados. Ustedes desarrollen este ejercicio, ¿no? Desarrollen y van a ver, van a ensayar. Entonces, aquí me ha salido, si yo sé que entre el cáncer de pulmón y la cantidad de cigarro que se fuma hay relación, pero ¿por qué me habrá salido este coeficiente de correlación tan bajo? ¿No? Aquí dice el coeficiente de correlación es bastante bajo, lo que significa que la relación entre el consumo de cigarro y el cáncer de pulmón
nula, o sea, hay baja relación, ¿no? Se considera que si bien la relación lineal es casi nula, sin embargo, si se efectúa otro tipo de análisis, se llegará a la conclusión de que sí fuerte relación no lineal, una relación cuadrática allá. Entonces, miren, cuando uno quiere hacer este tipo de estudios, puede salir esto que a nosotros nos parece extraño. Ay, ¿cómo va a salir una relación tan baja? Si todo el que fuma en exceso tiene cáncer de pulmón, entonces nosotros no nos vamos a conformar solo con encontrar el coeficiente de correlación, sino vamos a tratar de encontrar otras relaciones que vamos a ver más adelante, ¿sí? ¿Qué más tenemos? Podemos ver también el fenómeno de causalidad, casualidad, y en este caso, sin duda, ha salido una casualidad, ¿no? Es una casualidad. Pues, causa del cáncer de pulmón es la fuma de cigarro en exceso, es una causa, pero en este análisis ha predominado una casualidad. A ver, veremos, dice casualidad y causalidad, toda vez que se estudia la posibilidad de existencia, una vez que estudiamos la existencia de que haya relación entre dos variables, ¿no? La primera medida que se efectúa, que se calcula, es el coeficiente de correlación, porque estoy pensando, a ver, entre el ingreso y el ahorro hay relación, por tanto, lo primero que voy a calcular es el coeficiente de correlación, ¿no? Entonces, si este valor es alto, cercano a 1, yo digo, sí, verdad, existe relación positiva. Si el coeficiente de correlación es muy bajo, cerca a 0, puedo decir no hay correlación. Y sin embargo, para llegar a estas terminantes conclusiones, se debe tener el suficiente criterio para elegir variables donde puede existir cierta casualidad, ¿entiende? Entonces, por ejemplo, en el caso anterior yo he visto que entre el consumidor del cigarrillo y el cáncer de pulmón, yo sé, ¿no?, que hay alta relación entre esas dos variables, pero por casualidad me ha salido que no hay relación. Entonces, yo tengo que ver qué otro tipo de estudios analizar y comprobar realmente que haya casualidad entre ambas variables, o que es causalidad entre estas variables, y hacer a un lado la casualidad, ¿no? Por ejemplo, es sensato analizar la longitud de un alambre a medida que aumenta su temperatura, ¿no? Ciertamente existe causalidad. Si un alambre le sometemos al calor, ¿no? Aumenta de tamaño. ¿Sabían eso? En física, un alambre lo sometemos al calor y se hace más largo, ¿no? Entonces, en este caso, entre las dos variables hay causalidad, no hay casualidad, hay causa. La causa de que el alambre se haya hecho más largo es porque se le ha sometido a alta temperatura. Es también sensato analizar si los ingresos de una persona dependen de su grado de instrucción, ¿no? Si considero estas dos variables, ingresos con el grado de instrucción, entonces puedo decir, la gente que tiene más plata se prepara más, hace posgrados, postdoctorados, ¿no? Porque hay relación, pero no se concluye solamente diciendo, sí, hay relación, hay que hacer unos análisis, ¿no? En este caso habría una causalidad, por causa de tener plata se prepara más. Bajo la sospecha de la influencia de ciertos alimentos en la presencia de ciertas enfermedades, se puede analizar el grado de correlación hasta encontrar una causalidad. Y, sin embargo, puede suceder que al calcular el coeficiente de correlación de dos variables, donde puede no existir alguna relación, se obtenga valor alto. A esto se llama casualidad. Nada tiene que ver el ingreso, por ejemplo, con las lluvias, ¿no? Con las lluvias en exceso que se den en época de lluvia. Entonces, si analizamos esas dos variables, no hay nada de relación según mi entendimiento. Pero al hacer un análisis me sale que hay alta correlación, entonces ahí se ha dado una casualidad nada más, ¿no? Por ejemplo, si se analiza el peso de las personas en relación a la cantidad de tormentas eléctricas en el año, puede existir un alto valor de R, pero será una simple casualidad. Similarmente, se atribuye a casualidades el que haya un alto coeficiente de correlación a sucesos que ocurren en entornos diferentes. Por ejemplo, el que haya accidentes de tránsito en Europa
con una mayor población en Latinoamérica. ¿Qué tiene que ver? ¿No ve? Que en Europa hay accidentes de tránsito y en Latinoamérica hay mucha población. Si no tiene nada que ver, son variables totalmente diferentes. Sin embargo, si analizamos ambas variables y me puede salir alta correlación, pues es una simple casualidad. Cabe aclarar que muchos descubrimientos científicos se deben a cálculos de coeficientes de correlación altos, ¿no? Entonces, a alguien se le ha ideado algo, se le ha prendido el foquito, ¿no? Y han hecho descubrimientos científicos haciendo análisis de correlación, descubriendo altos coeficientes de correlación entre dos variables, que de una aparente casualidad llevaron a una causalidad insospechada. Pensaron que era casualidad lo que pasa, pero al analizar profundamente vieron que no es casualidad, sino causalidad. Por ejemplo, el descubrimiento de que el número de casos de cáncer de pulmón está asociado con el número de cigarrillos consumidos. Esta es actualmente una verdad confirmada. Se obtuvo de cálculos de correlación. Entonces, miren, jóvenes señoritas, bueno, en estadística nada es definitivo, ¿no es cierto? Por eso se hace cálculos, más o menos, a ver hasta dónde, y puede darse este fenómeno que en realidad son casualidades. Pero dentro de mí, yo sé por lógica, ¿no? Yo sé por lógica que fumar tanto hace dar cáncer. O comer mucha comida chatarra aumenta el colesterol. Pero al hacer mis análisis de regresión resulta que no están relacionadas, entonces ahí van mis dudas y no, tengo que seguir investigando, porque yo sé que el comer mucha comida chatarra trae triglicéridos al organismo, ¿no? Entonces, jóvenes señoritas, con todo esto hemos concluido el tema 5, ¿sí? Aquí están los problemas propuestos para que ustedes puedan distraerse. Decirles que el sábado 21 es la entrega de la tarea, el sábado 21 de noviembre, la tarea de estadística, todo es manual, van a entregar en una especie de anillado, en archivador, como quieran, ¿sí? Todo manual con colorcitos, todas sus gráficas con colores, le pondrán carátula, como siempre, ¿no? Carátula a su anillado o a su archivador, con el nombre de los participantes del grupo, el porcentaje de aporte de cada uno, ahí tiene que estar calculado el promedio, la mediana, la moda, medida de dispersión, el rango, todo lo que, hasta donde hemos avanzado, ¿sí? Si hay alumnos que ya están, algunos terminando sus trabajos, y pueden hacer todo lo que quieran hasta aquí. El día sábado 21 me van a entregar, yo ya les voy a mandar la ubicación de dónde van a traer la tarea. Bueno, para que no pierdan el tiempo, les estoy avisando ya. Para concluir nuestro tema, vamos a analizar nuestro letrero. Dice, el que da mal por bien, no se apartará el mal de su casa. Es un proverbio que yo he sacado de la Biblia, el Proverbios 17:13, y